Niñas y niñas de quinto año básico, esperamos que se encuentren muy bien, que hayan tenido un lindo fin de semana y a continuación dejamos este video explicativo de la actividad a trabajar desde el lunes 2 al viernes 13 de noviembre en la asignatura de lenguaje. Cariños, desde ya enviamos sus profesoras Elizabeth Salazar y Andrea Sepúlveda y esperamos que se comprenda y se entienda y sea entretenida la actividad de estas semanas. Actividad que tiene por título la lectura de una leyenda para explicar actitudes de los personajes y consecuencias de acciones. El objetivo nos dice analizar una leyenda explicando las actitudes de los personajes según sus características y determinando las consecuencias de sus acciones. Recordemos que en la unidad anterior trabajamos la leyenda y hoy volvemos a reforzar su concepto ya que estamos dando inicio a la unidad número 3. Para iniciar, la actividad número 1, que nos permite activar los conocimientos previos, nos dice, ¿qué recuerda de los siguientes términos? Comenta con tus compañeros. Una leyenda es, ¿recuerdan la definición? Las características físicas de los personajes son, y las psicológicas son, recuerda, revisa tu cuaderno si no encuentras la respuesta, si no, no te preocupes porque lo vamos a ver durante la actividad. La actividad número 2, vamos a hacer la lectura de un texto, pero para ello vamos a responder algunas preguntas antes de hacer esa lectura. Lo primero, vas a observar esta imagen y a partir de lo que allí ves, responde. ¿Qué actividad crees que están realizando las personas de la fotografía? Pensando en el contexto en que se sitúan esas personas, es decir, dónde están en la situación, ¿qué crees que sienten? ¿Qué harías tú en su lugar? Preguntas entonces antes de la lectura del texto. Como actividad número 3, vamos a realizar la lectura de este texto narrativo. Para ello, vas a buscar tu libro y vas a trabajar el texto Misterio en la tirana de la página 158 a 165. Además, vas a ir subrayando los personajes que se mencionan en la lectura y qué características se entregan de ellos. Entonces, durante la lectura, subrayas lo que se pide. Ahí tenemos una imagen del texto, Misterio en la tirana, de Beatriz García Huidobro. Y como me pide subrayar personajes, yo aquí, por ejemplo, en este primer párrafo, tengo el personaje Pablo y una característica que se da de él es que está decepcionado por la falta de emoción. Entonces, esto tú lo vas haciendo durante la lectura de Misterio en la tirana. Si te fijas, acá tenemos otro personaje, Francisco, que aparece, y así sigues trabajando la lectura y el subrayado de ideas. Después que terminas de leer tu texto, vamos a pasar a la actividad número 4 y lo que vas a hacer es responder 10 preguntas que aparecen en el texto en la página 166 y 167 y vas a trabajar estas preguntas en tu cuaderno. ¿Cuáles son? Número 1. ¿Cuál es la leyenda que da origen a la fiesta de la tirana? 2. ¿Qué influencia tuvieron las salitreras en el desarrollo de la fiesta de la tirana? Pregunta 3. Según el comportamiento de Daniel en la historia, ¿cómo podrías describirla psicológicamente? Encierra en un círculo 3 adjetivos que identifiques aquí y justifica tu elección. La pregunta 4 nos dice, ¿qué costumbres o actividades de la gente del norte de Chile se pueden inferir del texto? 5. En la pregunta anterior, inferiste algunas costumbres del norte de Chile. ¿Qué estrategia usaste para lograrlo? ¿Cómo supiste qué costumbres se practican en el norte de nuestro país? Pregunta 6. ¿Cuál es la interpretación que se da al enunciado?
La vida puede ser muy triste si no hay nada en qué creer. ¿Qué significa eso? Pregunta 7. Vas a sintetizar y registrar las acciones más importantes de la historia. Y en este caso, las vas a ordenar en una línea de tiempo. Solo selecciona 7 acontecimientos, ¿ya? La pregunta 8. ¿Cómo consideran que fue la reacción de los distintos personajes frente a la desgracia de Francisco? Pregunta 9. Vas a leer esta opinión que aparece en el texto, que es del personaje de Daniela, y luego vas a responder, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con su punto de vista? ¿Qué piensas? ¿Coincides con lo que dice Daniela? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y por último, la pregunta 10. Según la última parte del fragmento de la novela, la última parte de este texto, ¿qué relación creen que tendrán Daniel y Francisco? ¿Por qué? ¿Se formó algún lazo entre ellos durante la historia? Piensa, recuerda, si hay algo que está en duda, vuelve a tu texto, vuelve a leer, subraya y responde tus preguntas, ¿ya? A continuación, los conceptos claves para esta clase entonces son los siguientes. En primer caso, vamos a reforzar lo que era una leyenda. Por lo tanto, si no respondiste a la pregunta al inicio, no importa, porque aquí está. Recordemos que la leyenda es un tipo de texto narrativo, que es un relato de tradición oral, de origen popular, está basado en la realidad, pero que también puede incorporar elementos que pueden ser ficticios. Sus personajes generalmente son personas comunes y corrientes, es decir, personas como nosotros, pero ocurre un hecho particular que es lo que quiere explicar la leyenda. Expresa las creencias relacionadas con los misterios de algún pueblo. Por ejemplo, en una leyenda nosotros podemos encontrar el origen de un pueblo, el origen de algún fenómeno de la naturaleza, las características de ciertos animales, surgimiento de montañas, flores, etc. Ese es el concepto entonces de leyenda para que la copies en tu cuaderno. Concepto clave. El segundo concepto a recordar tiene relación con las características de los personajes. Recuerda cuando estuvimos trabajando el texto de Fray Parico, ahí vimos este concepto. ¿Qué dijimos? Que los personajes pueden tener características físicas o psicológicas. ¿Cuáles son las físicas? Son aquellas características externas, lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, este personaje de Superman, él tiene el pelo negro, su estatura es alta, tiene ojos negros y podemos ver que él es musculoso. Entonces, esto nosotros lo vemos, las características físicas. En cambio, las características psicológicas tienen relación con la forma de actuar o de pensar de un personaje. Es algo que nosotros no podemos ver a simple vista, sino que tenemos que interactuar con el personaje, conocer cómo actúa, cómo piensa. Por ejemplo, Superman es valiente, solidario, luchador e inteligente. Ahí tenemos entonces las características físicas y las psicológicas. Copia en el cuaderno. Y por último, ¿a qué nos invita el desafío final de esta semana? Que a partir del texto leído, Misterios en la Tirana, responde primero, el texto leído es una leyenda, ¿por qué? ¿Por qué el texto que leímos era una leyenda? ¿Qué trataba de explicar? Y luego, escoge un personaje del texto y anota una característica física y una característica psicológica. Y así estamos reforzando los dos conceptos clave, que es una leyenda y las características de los personajes. ¿Conseguimos todo? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Esa es nuestra tarea finalizada. Recuerda que es muy importante que leas los textos, que subrayes lo que te piden
En la próxima actividad trabajaremos ambiente y costumbres de un texto, es decir, después del 13 de noviembre vamos a continuar con esto sobre los textos narrativos. Recuerda enviar fotos de tu trabajo, esas son nuestras evidencias para que te podamos evaluar. Y muchos cariños enviamos las profesoras Elizabeth Salazar, Andrea Sepúlveda. No olvides, no seas porfiado, quédate en casa. Si vas a salir, hazlo con personas muy cercanas, con cuales tengan contacto permanentemente. ¿Ya? Abrazos. Recuerda que este material lo vamos a trabajar en las clases por WhatsApp, en las clases por Zoom y no olvides hacer tus consultas durante la semana para que podamos trabajar sin ningún problema. Bien, cariños, abrazos. Estuviste excelente hoy día. Bye bye, adiós.